En este video te voy a comentar cómo cerré una venta fría con una empresa que facturaba más de $46.000 por mes. Esta venta la cerré sin que la empresa supiera quién carajo éramos y sin tener ningún tipo de experiencia en ventas. Igual te quiero aclarar que esta venta la cerré trabajando en un banco, así que yo no me llevé toda la parte del dinero. Pero bueno, una vez dicho todo esto, empecemos. Yo estaba trabajando en un banco por un programa de pacientes en el que había. Yo me inscribí y me llamaron para trabajar. Las primeras 2 semanas me aburría bastante, no hacía una mierda. Me daban tareas muy repetitivas y monótonas para hacer. Pero 2 semanas después llegó mi salvador, llamado Laureano. Esta persona era y es un enfermo del trabajo. Llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 7 de la tarde. Estaba 12 horas trabajando, pero no porque se lo exigieran, sino porque a él le encantaba trabajar. Él era oficial de empresas y me transmitió esa pasión por vender. Y bueno, lo que empecé a hacer con él fue analizar cheques depositados en la sucursal. Mediante el análisis de esos cheques, lo que hacía era extraer información valiosa. Además de todo eso, yo también buscaba información en Google. Y eso lo complementé para crear una super base de datos en Excel con toda la información reunida de cada una de las empresas que había buscado. Después empecé a tomar acción de forma masiva. Empecé a mandar mails a estas empresas prácticamente todos los días, contándole quién era yo, qué hacía el banco y cómo lo podíamos beneficiar a ellos. Y no solo mails, sino que también llamaba y conseguía más información, ya sea un mail de un contacto en específico dentro de esa empresa o el nombre de la persona encargada de tomar las decisiones. Es importante que vos comprendas que yo no tenía ningún tipo de experiencia en ventas. Como es lógico, las primeras semanas no conseguía ningún resultado. Estuve literalmente más o menos 3 semanas llamando todos los días y mandando mail todos los días sin conseguir una mierda. Pero bueno, yo mientras hacía todo eso también me estaba leyendo este libro. Me lo leía tanto cuando iba como cuando volvía del trabajo. Y la verdad que me ayudó bastante. Además, el oficial de empresas era un hombre de 50 y pico años que tenía mínimo 20 años de experiencia como vendedor. Así que eso también me sirvió un montón. Y además de todo eso, otra cosa que hacía era atención al público. Yo resolvía las consultas de los clientes en la recepción de la sucursal. Eso también me permitió mejorar mis habilidades sociales y mis habilidades para persuadir a los demás. Por ejemplo, si venía un cliente que estaba muy enojado con algo, yo lo tenía que persuadir de forma tal que no haga quilombo. O si venía un cliente que estaba insatisfecho con los servicios del banco, yo lo tenía también que persuadir de modo tal que no se diera de baja su cuenta en el banco. Y además de todo eso también de vez en cuando lidiaba con clientes extranjeros. Por ejemplo, venía un yankee o un inglés a la sucursal, me decía "Hey guy, I have this problem", y yo se lo resolvía al toque. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Bueno, como te estaba contando, yo llamaba todos los días y no conseguía una mierda. Hasta que un día, de repente, llamo a una empresa, le comenté mi speech el que daba todos los días, y me dijo: "Me interesa la propuesta, comentame un poco más". Y yo en ese momento no lo podía creer. Estuve literal que 2 segundos procesando eso que me había dicho y empecé a contarle más y más y más cosas del banco. Cómo le podíamos beneficiar para aumentar su facturación y su beneficio y cómo podíamos hacer que crezca inclusive aún más. Y bueno, él me seguía preguntando porque estaba realmente interesado. Entonces, cuando yo ya no sabía qué responderle, lo que hice fue llamar al oficial de empresas, a Laureano, que él sí sabía un montón más que yo. Y estuvimos hablando los tres. Yo y Laureano estábamos presencial y lo teníamos al teléfono. Y después de estar minutos y minutos hablando, el chico nos dijo: "Ok, me interesa". Y en ese momento coordinamos con el oficial de empresas visitar a su empresa. Era una empresa ubicada un poco lejos, y yo por ser pasante no pude ir, pero fue el oficial de empresas e incluso a modo de compensación me trajo un regalo que le había hecho a la empresa, que era una caja con productos de limpieza. Y bueno, quizás si vos no trabajaste en el rubro no sepas si esto es mucho o si es poco o cómo interpretar esto, pero bueno, yo te voy a dar un poco más de contexto para que entiendas la magnitud de este logro. Lo que me comentaron a mí es que a un oficial de empresas que tiene años y años de estudios universitarios y años de experiencia como vendedor, lo que se le exige es mínimo una venta por mes. Una venta por mes. Y yo llegué ahí simplemente con un año de la carrera hecho y sin ningún tipo de experiencia en ventas. En cuestión de 6 semanas conseguí hacer que una empresa importante se hiciera cliente del banco. O sea, vos pensás que lo que una persona está años estudiando y años vendiendo para conseguir, yo lo conseguí en cuestión de 6 meses. Y la verdad que fue un logro bastante importante. Yo me sentía recontra contento. Y lo increíble de todo esto es que después empezó a pasar algo que parecía incluso magia. O sea, de repente, para que te des una idea, antes yo llamaba a 50 empresas y de esas 50, solo 10 me daban bola y de esas 10, solo una estaba realmente interesada. Pero de repente empezó a pasar que este número empezó a aumentar cada vez más y más. Cada vez más empresas con las que yo contactaba estaban interesadas. Y bueno,
Como mi pasantía duraba únicamente 2 meses no pude hacer más, pero literalmente que le dejé 4 empresas importantes para que el oficial de negocios las contacte de forma directa y las hagas cliente. Bueno, y el conocimiento que pude sacar de todo esto que quiero que vos te quedes es que es muchísimo más importante aplicar lo que aprendés que simplemente acumular conocimiento porque sí. Porque a ver, obviamente una persona que tiene una carrera en economía, que tiene 5 años de estudio y siguió un montón de cursos, teóricamente sabe más que yo. Pero yo fue literalmente sin saber una mierda sobre ventas. Lo único que tenía de conocimiento era este libro que me leí. Y también el conocimiento que me aportó Laureano. Pero a mí me parece mucho más eficiente aprender y poner en práctica que simplemente aprender por aprender. A ver, no digo que esté mal aprender por aprender. Está bueno. Pero si vos querés conseguir los mejores resultados, te conviene justamente aprender, ya sea en la universidad, leyendo concursos, y eso mismo que aprendés, aplicarlo a algo real. Literalmente aplicando los conocimientos de ese libro, más lo que me explicó Laureano, conseguí cerrar esa venta importantísima y dejar otras tantas listas para que él la gestione. Porque por ejemplo, yo conozco a varias personas que estudian marketing, que ya llevan 4 años de carrera y les preguntas, che, ¿qué onda? ¿Cuántas campañas de marketing hiciste? Y me dicen, no, por ahora no hice ninguna, porque todavía tengo que esperar a hacerlo. O sea, eso me parece ineficiente, porque si en vez de estar acumulando conocimiento por acumular, eso mismo que aprenden en la universidad, después lo aplicaran a la vida real, tendrán resultados mucho mejores y más rápidos. Así que esa es la conclusión de este video. Déjame saber qué te pareció en los comentarios. Si tenés alguna anécdota parecida a la mía, también la podés comentar. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Nos vemos la semana que viene. Adiós.